una, una patología, una enfermedad, una zoonosis, básicamente desde el punto de vista de estudio. Es una enfermedad infectocontagiosa, ¿no?, de origen bacteriano, que va a ser causada por los cocobacilos, ¿no?, gram negativos del género de Bruselas. Esta patología básicamente es una patología que involucra más que todo a los ganaderos y a las personas que están a su alrededor, así como también a aquellas que consumen los productos de estos animales que se encuentran contaminados con la brucela, ¿no? Lo podemos encontrar a nivel mundial, sobre todo de presentaciones en países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, esta es una patología pues que data desde los años 1800, básicamente, donde se descubre esta patología por David Bruce, ¿no? Entonces, pero ya hay datos desde mucho antes de la presentación de esta patología, incluso desde antes de Cristo. ¿Qué es lo que pasa con David Bruce? David Bruce es un médico cirujano que es asignado pues a la isla de Malta, en el Mediterráneo, ¿no? Como parte del ejército británico. Entonces él llega a esa zona pues y definitivamente nota una característica de una patología por la cual sufrían o atravesaban los soldados por esas épocas. La patología se caracterizaba porque ellos presentaban elevaciones de temperatura, o sea, hacían fiebre, elevaciones de temperaturas altas que llegaban hasta 41 grados centígrados aproximadamente y que remitían al día siguiente, ¿no? Incluso algunos soldados llegaban a morir, llegaban a fallecer a consecuencia de esta patología. Es por eso que la brucelosis es considerada como una fiebre de tipo ondulante, ¿no?, una enfermedad infecciosa. Eh, entonces, él cuando observa esta característica en los soldados, ¿no?, decide investigar, pues por esa época, incentivado por Koch, ¿no?, que había hecho el descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis, del bacilo de Koch. Entonces él comienza a hacer sus investigaciones a pesar de que en esa zona, por ejemplo, no se encontraba con un laboratorio habilitado, ¿no? Entonces consigue su microscopio y comienza a hacer sus estudios, evaluando básicamente el hígado de un soldado fallecido a consecuencia de esta patología. Y él logra observar unos micrococos, ¿no? Y por eso que en esta oportunidad él le llamó el Micrococcus melitensis, ¿no?, desde su descubrimiento. Entonces, ya desde esos años, le atribuía pues al Micrococcus melitensis, hubieron estudios sucesivos, ¿no? Por ejemplo, Van ya en 1896 descubre el Bacilo abortus, que generalmente estaba asociado al ganado vacuno y que condicionaba abortos en este tipo de ganados, ¿no? Posteriormente ya descubre Sius, ¿no?, que este bacillus también lo podían, perdón, que podían descubrirse o presentarse este bacilo Sius en los cerdos, ¿no? Y posteriormente continuaron haciendo las investigaciones y es Alice Evans la que relaciona a la leche de las cabras, ¿no?, que era un agente que podría condicionar este tipo de patología, ¿no? Pero también descubren que si pasteurizaban la leche, ¿no?, definitivamente no se iban a producir este tipo de patología. Es por eso que y por esas épocas se suspende la ingesta de leche de cabra y con eso ellos determinan pues que la enfermedad comienza a ceder o comienza a desaparecer, ¿no? O en el otro sentido es que se podría generar la pasteurización de estos elementos de leche y sus derivados, y ya no se observaba pues la brucelosis, ¿no? Ahora bien, esta patología, si bien es cierto, hemos mencionado que la principal fuente de contagio pues es la transmisión o la ingesta de leche de cabra, ¿no? Pero no es la única forma de transmitirla, pues por ejemplo los veterinarios que están expuestos al manejo de estos animales infectados por la brucela también se pueden contagiar, o aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en la limpieza de los corrales de estos ganados infectados también pueden adquirir la enfermedad, ¿no?
así como también aquellas personas que trabajan, por ejemplo, expendiendo carnes de aquellos animales pues, que tienen la enfermedad, ¿no? Entonces, es una serie de formas por la cual se puede contagiar esta, pero definitivamente la principal fuente de contagio, pues, es a través de la ingesta de leche, ¿no? De leche de cabra. Recordemos que la Bartonella melitensis, pues, es la que principalmente afecta al ser humano, ¿no? Y así aquí en el cuadro podemos ver, por ejemplo, que hay diferentes, ¿no? La abortus, que afecta o compromete generalmente al ganado vacuno, ¿no? La militencia, las cabras, y es el que nos transmite a nosotros, al ser humano, la enfermedad, ¿no? Y la Bartonella suis, que es la que procede de los cerdos, pues, ¿no? Posteriormente, se le atribuye, pues, a la leche de cabra, pues, mediante todos los estudios de Temístocles y Samit, le atribuyen, pues, a la leche de cabra, pues, que era el agente principal de contagio de esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo se transmite esta enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no? Cuando nosotros ingresa el agente infectante, definitivamente el primer elemento celular que va a salir en respuesta a, a este agente injuriante, ¿no? Son los macrófagos, ¿no? Entonces estos lo van a fagocitar, pues, a la brucela, lo fagocitan, ¿no? Pero lo van a fagocitar y esta va a pasar al interior del citoplasma, pero va a pasar con un fragmento de membrana citoplasmática, ¿no? Entonces, a ese fragmento de membrana citoplasmática, entonces una vez que ya está englobado, pues está fagocitado, pues la brucela, ¿no? Es el fagosoma, se le llama esto. Este, este fagosoma se va a unir a los lisosomas, y los lisosomas generalmente van a ser los encargados, puede destruir, ¿no? A la brucela en el interior del macrófago. Pero no solo es el único mecanismo por el cual se puede destruir. Este fagosoma también tiene un pH especial que va a caracterizar o que va a ayudar a la destrucción de estas brucelas, ¿no? Pero así como el organismo pues tiene su forma de erradicarla, su forma de eliminarla, ¿no? El mecanismo de respuesta inflamatoria con sus elementos celulares que sale en respuesta a aquellos agentes injuriantes, pues también la brucela tiene mecanismos de evadir estas formas de eliminarlo, podría decirse así, a la brucela a través del macrófago, ¿no? Entonces, esta brucela va a secretar algunas proteínas que van a condicionar, pues, que van a condicionar unos fenómenos de conversión génica o recombinaciones en la membrana, lo cual van a permitir que se evite, por ejemplo, la destrucción de estos agentes, así como también van a inhibir que se una el lisosoma al fagosoma, y de esta manera, pues, estos también van a luchar y en defenderse de la destrucción por parte de los macrófagos, ¿no? Entonces, pero una gran parte logran ser destruidos, pero no todos. Entonces, de esta forma, pues, una vez que ya esté en el macrófago y que se ha producido el fenómeno de conversión génica, estas brucelas pueden viajar, pues, por el torrente linfático o vascular a cualquier parte del cuerpo y condicionar la enfermedad, ¿no? Dentro de sus características, es un bacilo gram negativo, ¿no? Donde hay dosis mínimas infectantes de 10 a 100 células pueden causar una infección. Es un intracelular facultativo. ¿Qué significa? Que lo podemos encontrar dentro de los elementos celulares, pero también lo podemos encontrar fuera de estos, ¿no? Entonces, esta característica es también la que elude el mecanismo de defensa propio del organismo, ¿no? Al encontrarse en el interior de las células, ¿no? Estos son fagocitados por los macrófagos, ya lo hemos mencionado, y tienen esta forma de evadir, ¿no? Secreciones de proteínas que van a producir cambios a nivel de las brucelas para evadir los mecanismos de respuesta, ¿no? Mediante este mecanismo de respuesta de que los macrófagos lo fagocitan, donde el fagosoma se une a los lisosomas y tratan de eliminarlos, ¿no? La gran mayoría de estos se eliminan, ¿no? Se erradican los bacilos de la brucela, ¿no?
pero no todos. Bueno, un 90% más o menos se llegan a destruir de esta manera, ¿no? Pero estos bacilos que van a condicionar el fenómeno de conversión génica y que van a quedar dentro del macrófago, van a migrar y van a migrar al retículo endoplasmático y van a formar ahí como una vesícula a la que se le llama el nicho intracelular para la supervivencia a largo plazo, ¿no? Entonces, desde ahí se van a multiplicar y se van a diseminar por diferentes áreas del cuerpo, ¿no? Condicionando pues la brucelosis, ¿no? Una de las principales características es que esta patología va a condicionar pues, el cuadro que desde muchos años ya se viene evidenciando, que son los cuadros febriles, ¿no? Y este proceso infeccioso no genera básicamente una memoria inmunológica, ¿no? Los pacientes que han tenido este tipo de patología la pueden volver a presentarla, ¿no? Sin ningún inconveniente y sin ningún problema, ¿no? Aquí tenemos las formas de transmisión de la brucela, ¿no? Que ya hemos mencionado algunas de estas formas de transmisión. Se puede transmitir a partir de agentes contaminantes, ¿no? De fomites, ¿no? Como los alimentos, el agua. Generalmente no se transmite esta patología de persona a persona, ¿no? Si alguien tiene brucelosis, o está infectado con la brucela, pues no es que le vaya a contagiar, es bien difícil esta forma de contagio de persona a persona. Y la brucela, vemos que en condiciones húmedas, ¿no? Estas temperaturas bajas, donde esté expuesta a poca luz solar, pueden permanecer viables pues, por muchos meses. Esta brucela puede incluso resistir la desecación, ¿no? En particular cuando existe material orgánico. Entonces, y la transmisión ya la hemos mencionado, pues, ¿no? Por ingesta de leche o de los productos lácteos de las cabras también, sin pasteurización, ¿no? O el contagio de aquellos trabajadores que están vinculados pues al ganado, ¿no? O al comercio de las carnes o al comercio de estos productos lácteos. Definitivamente pueden contraer la enfermedad, ¿no? Entonces, esa es la forma de contagio básicamente, ¿no? La puerta de entrada, ¿no? Ya esto lo hemos mencionado, generalmente la respuesta inflamatoria, los macrófagos son uno de los más importantes que salen, que vienen en respuesta a este proceso, a este mecanismo de defensa, ¿no? Ya hemos mencionado cómo lo fagocitan y lo tratan de eliminar, ¿no? De cierto punto de vista. Y estos pueden viajar a cualquier parte del cuerpo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pueden comprometer incluso los ganglios linfáticos, condicionando hiperplasia folicular, ¿no? O sea, los folículos linfoides se van a incrementar de tamaño y esto va a condicionar pues, un incremento del tamaño de los ganglios. Donde se produce la afectación, nosotros podemos encontrar grupos de histiocitos epitelioides, ¿no? Infiltrado inflamatorio, mixto, compuestos por eosinófilos, por células plasmáticas o por linfocitos básicamente, ¿no? Que son los elementos celulares que nosotros vamos a encontrar presentes, ¿no? En este tipo de patologías. El tratamiento definitivamente, pues antibióticos, ¿no? Antibióticos contra este tipo de patología y no va a haber problemas con esta enfermedad. El cuadro clínico, definitivamente el cuadro clínico es un cuadro febril agudo, ¿no? Pero esta patología, como puede involucrar a diferentes partes del cuerpo, porque ya hemos visto que una vez que ingresa al interior del macrófago puede viajar a diferentes zonas, ¿no? Puede ofrecer complicaciones y las complicaciones que puede ofrecer son osteoarticulares, puede ofrecer complicaciones hepatobiliares a nivel de la vía respiratoria, a nivel genitourinario, a nivel cardiovascular, a nivel neurológico, ¿no? Cutáneo, oftalmológicos, ¿no? Los diagnósticos básicamente de esta patología se hacen pues con el test de aglutinaciones, ¿no? Serológicas o el 2-mercaptoetanol para hacer el diagnóstico de esta brucelosis. En cuanto a la sífilis,
¿no? Que es una enfermedad de tipo crónica, ¿no? Donde la forma de contagio generalmente es por vía sexual, ¿no? No es la única porque también se puede transmitir a través de la placenta, ¿no? El agente causal pues es la espiroqueta del treponema pálido, ¿no? ¿Cómo se produce esta lesión básicamente? Esta lesión generalmente se va a transmitir a través de las mucosas, ¿no? Es por eso que la vía sexual es una de los mecanismos de difusión más importantes, ¿no? Entonces se produce, ingresa pues la espiroqueta, ingresa a esta zona, inmediatamente la respuesta inflamatoria es la que va a darme, la que va a salir, ¿no? En respuesta, así como la hemos visto en la Bruselas, igual acá. Y los linfocitos T, que son uno de los principales mecanismos de defensa en esta patología, ¿no? Principalmente los linfocitos TCD4, ¿no? Que van a estar presentes básicamente los TH1, se van a producir los linfocitos TH1, que estos van a tener la capacidad o la propiedad de activar a los macrófagos. De activar a los macrófagos, ¿con qué objetivo? Con el objetivo, pues, de fagocitar y eliminar, pues, a esta espiroqueta, ¿no? Sus micrófonos, por favor. El otro mecanismo es que se van a detectar anticuerpos antitreponémicos específicos, que estos van a ser capaces de activar el complemento, ¿no? Y de esta manera van a opsonizar, pues, a la treponema para que estos puedan ser fagocitados por el macrófago y de esta manera se puedan eliminar, ¿no? Entonces, eh, pero al igual que lo que pasa con ¿cómo se llama? Con la Brucela, estos también van a tener mecanismos de evadir este tipo de respuesta, ¿no? Y la forma de evasión también es básicamente casi la misma, ¿no? Donde se va a producir una proteína que va a evitar la destrucción de estas espiroquetas, ¿no? Este tipo de patología va a presentar diferentes fases de acuerdo al tiempo de evolución de esta patología. ¿Qué vamos a ver acá nosotros? Vamos a ver tres tipos. La sífilis primaria, ¿no? Que básicamente inicia esta a las 3 semanas de la infección, ¿no? Y donde se va a caracterizar esta por una lesión rojiza, elevada, dura y consistente, ¿no? Así como se observa aquí a este nivel, ¿no? Se observa esta lesión ulcerada. Primero se convierte pues en una pápula, ¿no? Y después va a pasar a formar una lesión ulcerada, la cual va a tener unos bordes elevados, ¿no? Unos bordes elevados. Primero es una pápula, luego se ulcera. Sus bordes son elevados, tienen una consistencia periférica eh, incrementada, por decirlo así, ¿no? Las zonas de presentación generalmente pues las vamos a encontrar en el pene, este tipo de lesiones, o en las paredes de la vagina, ¿no? Estas lesiones tienen un fondo limpio generalmente, ¿no? Y, y estas van a ceder espontáneamente, o sea, va a pasar el tiempo y van a desaparecer. Generalmente en pacientes inmunocompetentes, las lesiones son únicas, ¿no? O sea, hay una zona de lesión, es una zona única, pero estas podrían ser múltiples en aquellos pacientes, por ejemplo, inmunocomprometidos, ¿no? Ahí se pueden encontrar lesiones múltiples de este tipo, ¿no? Entonces, igual aquí, nosotros cuando evaluamos esto vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio, un adelgazamiento de los bordes de, del epitelio de revestimiento, así como una hiperplasia del epitelio. Incluso pueden presentar en el borde de estas lesiones como unas prolongaciones de tipo psoriasiforme en el revestimiento del epitelio, ¿no? Cuando compromete la piel, ¿no? En las mucosas generalmente el infiltrado inflamatorio es de tipo crónico, ¿no? Recordemos que los linfocitos son los elementos celulares de este proceso inflamatorio básicamente predominantes, ¿no?
Tenemos una sífilis primaria que cede espontáneamente y desaparece en la zona de lesión y generalmente no ofrece molestias. Tenemos una de presentación secundaria y esta de presentación secundaria nosotros la vamos a encontrar más o menos entre 2 a 10 semanas después de la aparición del chancro primario, ¿no? Y estas se van a caracterizar por presentar lesiones en piel y mucosas, las cuales son indoloras. Las características de esta lesión y que la zona de presentación, así como en la imagen se hacen evidente, ¿no? Que nos apoya, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero las zonas más importantes de presentación son en palmas y plantas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que son lesiones maculopapulares, ¿no? Escamosas, algunas veces pueden ser pustulosas, localizadas en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Pero en por ejemplo, que estas pueden proliferar y dar las características, estas pápulas pueden proliferar o crecer en forma ensanchada y nos van a dar las características de un condiloma plano. Y este condiloma plano nosotros lo podemos encontrar de presentación en la axila, en el músculo o en la zona anogenital, ¿no? Vamos a observar erosiones superficiales de color gris plateada, ¿no? En la mucosa oral, en la faringe, en los genitales, y vamos a encontrar asociaciones también a adenopatías, ¿no? Puede presentarse febrículas, ¿no? Incluso se puede manifestar baja de peso, ¿no? en algunos pacientes, ¿no? Anorexia, artralgia, linfadenopatías, ¿no? Asociadas a este tipo de sífilis de tipo secundario. Y de no recibir tratamiento el paciente va a manifestar una sífilis terciaria. Una sífilis terciaria que se va a caracterizar por presentar una sífilis cardiovascular. Independientemente de las fases en las que se pueda encontrar esta patología, la característica de lesión principal es una endoarteritis, ¿no? Una endoarteritis en la cual se va a observar, pues, ¿no? Que hay unas lesiones de las paredes de las arterias, ¿no? Con un engrosamiento de la célula, un engrosamiento de la pared y un ensanchamiento, balonamiento de las células endoteliales, ¿no? Que es el principal, y rodeado esto pues de un proceso inflamatorio de tipo crónico generalmente, ¿no? Que es la característica principal que va a dar origen a este tipo de patología. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sífilis cardiovascular, ¿no? que es de presentación en gran porcentaje en esta sífilis terciaria, ¿no? Se va a condicionar una aortitis. Una aortitis, pero esto se va a generar desde la endoarteritis de los vasos periféricos, de la vasa vasorum de la aorta, ¿no? Que va a conducir a una lenta y progresiva dilatación de la raíz. Esto básicamente porque hay una destrucción de las fibras elásticas de la pared, ¿no? Entonces se va a producir y se va a condicionar este tipo de patología. Y esto va a provocar definitivamente una insuficiencia valvular aórtica y aneurismas de la aorta próxima, ¿no? Entonces, pero el mecanismo principal es la endoarteritis, ¿no? de los vasos, ¿no? De la vasa vasorum de la aorta, ¿no? Pero también podemos presentar una neurosífilis, ¿no? Que esta neurosífilis generalmente puede ser asintomática, ¿no? Puede ser asintomática y cuando no presenta síntomas, definitivamente el diagnóstico se hace a través de la evaluación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Cuando estas espiroquetas alcanzan el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Generalmente, pues ya los tratamientos tienen que ser más prolongados, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos frente a la neurosífilis o la sífilis terciaria, generalmente va a haber un compromiso. El líquido cefalorraquídeo nosotros vamos a ver una pleocitosis, ¿no? Con sus características de este proceso infeccioso donde hay un aumento de proteínas y una disminución de la glucosa a este nivel, ¿no? Entonces, esas son una de las formas o las características de presentación de esta sífilis terciaria, ¿no? También estas pueden estar acompañadas de lesiones de diferentes
fibras nerviosas, ¿no? Pueden condicionar una tabes dorsal, ¿no? Pueden condicionar lesiones a nivel auditivo, ¿no? También como procesos de esta espiroqueta, ¿no? Cuando vemos la sífilis congénita, en la sífilis congénita básicamente es por transmisión de la madre que padece sífilis. Está la madre generalmente para transmitirle al producto, tiene que tener una sífilis o estar cursando con una sífilis primaria o de tipo secundaria, ¿no? Que pueden condicionar la muerte del paciente, ¿no? Una muerte intrauterina, ¿no? O pero cuando llega el producto a nacer, ¿no? Generalmente se puede contagiar durante el proceso de parto, ¿no? Generalmente esto puede hacerse evidente las manifestaciones clínicas del paciente antes de los 2 años o después de los 2 años. Y se le atribuye la sífilis infantil antes de los 2 años y sífilis tardía cuando hacen las manifestaciones después de estos 2 años, ¿no? ¿Qué es lo que se va a presentar? Así como se observa en la imagen, lo que vamos a encontrar es un exantema descamativo, ovuloso, que va a provocar desprendimiento de la piel, ¿no? Y lo puede presentar en diferentes partes del cuerpo, ¿no? En las manos, los pies, alrededor de la boca, ¿no? Y del ano, ¿no? Cómo se desprende la piel, ¿no? Es típico y característico de presentación en esto. Las pruebas, generalmente hay pruebas no treponémicas, pero también hay pruebas treponémicas, ¿no? Donde se puede identificar básicamente el treponema, ¿no? Y las pruebas no treponémicas son la RPR o la BDRL, ¿no? La más utilizada y la más fácil es la RPR, que se aplica básicamente en los protocolos para el estudio de este tipo de patologías. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, cómo se encuentra el treponema, por ejemplo, aquí en zonas dérmicas, ¿no? En la piel, por ejemplo, ¿no? Se han hecho visible acá. O acá vemos, por ejemplo, el compromiso en un ganglio linfático, donde el componente inflamatorio es un componente inflamatorio de tipo crónico, generalmente, con presencia de linfocitos y de células plasmáticas, ¿no? En esta otra zona vemos una muestra de un parénquima hepático con el proceso inflamatorio, donde predominantemente el componente inflamatorio o el elemento celular más importante de compromiso son las células plasmáticas. En esta otra imagen vemos el patrón característico y típico que se presenta en las diferentes fases de la sífilis, ¿no? Por ejemplo, la endoarteritis, ¿no? Obliterante, ¿no? Entonces vemos, miren, el pequeño vaso, ¿no? Cómo ha aumentado el espesor o el grosor de la pared de esto, las células endoteliales se han incrementado, ¿no? Y el proceso inflamatorio de tipo crónico, generalmente mononuclear, acompañando a este proceso, que es el que generalmente va a desencadenar todos los procesos de este tipo de patología que nosotros en la sífilis, independientemente pues de la fase en que se encuentre, ¿no? Bueno, jóvenes, y esa creo que era la última lámina, ¿no? Si alguien tuviera alguna pregunta acerca del tema, la puede hacer en este momento. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La sífilis de carácter neurológico, ¿hasta qué complicaciones podría llevar? Generalmente, pues cuando es de tipo neurológico, la afectación que se va a producir, pues la endoarteritis a este nivel, puede afectar, por ejemplo, producirnos una tabes dorsal, ¿no? Que es un compromiso de los nervios que transmiten la información desde diferentes estructuras, ¿no? Sensibles al sistema nervioso central, ¿no? Pueden condicionar cefaleas, pueden llevar a demencias también, ¿no? Por afectación a este nivel, ¿no? Ese es cuando se hacen básicamente sintomáticos, ¿no? Pero en algunas ocasiones también no pueden ofrecer síntomas, ¿no? O pueden manifestar también lesiones a nivel del parénquima encefálico. Entonces,
De esa manera pueden condicionar estos diferentes tipos de patología. Incluso pueden manifestar incluso sorderas por lesiones pues, de filetes nerviosos, ¿no? A ese nivel, ¿no? Esas son básicamente las características que nosotros podemos encontrar acá, en la neurosífilis. ¿Alguien más? Gracias. Doctor. Ya, perfecto. Sí, le escuchamos. Doctor, en la brucelosis, en la PPT aparece que en 48 horas se elimina el 90%. Quiere decir que en 48 horas ya el paciente mejora y, o sea, puede volver la fiebre, puede aumentar otra vez el número de bacterias, o es que después de las 48 horas ya cede la enfermedad y le damos su tratamiento, su antibiótico y ya está. Lo que pasa, claro, lo que pasa con el mecanismo es ese 90% que nosotros hemos mencionado se elimina básicamente a través del mecanismo de defensa propio, ¿no? Del organismo, pero lógicamente eso va a depender de la cantidad de agentes que se puede ingerir, pues, ¿no? Entonces, definitivamente si la cantidad es bastante grande, pues definitivamente lo que vamos a encontrar es la manifestación de la enfermedad, pues, ¿no? Y los cuadros más severos sabemos nosotros, de acuerdo a nuestros triángulos epidemiológicos, que está relacionado uno con la inmunidad del paciente y otro con la carga que podamos recibir, ¿no? Entonces, definitivamente si la carga es bastante grande y nosotros eliminamos el 90% aproximadamente, todavía va a quedar un pequeño grupo. Ahora bien, este 10% que quedan, se quedan todavía y se multiplican en el interior de los macrófagos, ¿no? O sea, no es que se va a quedar solo el 10%. Este 10% nosotros hemos visto que pasan al retículo endoplasmático y ahí van a formar unos nichos. Y dentro de esos nichos, cuando ya crean el mecanismo de defensa, ¿no? Que ya no pueden ser eliminados, estos van a comenzar a multiplicarse, ¿no? Entonces, definitivamente ese 10% se va a ir multiplicando y dentro de un tiempo no muy lejano, pues ya no va a ser un 10%, o sea, ese número se va a ir incrementando, pues, ¿no? Ahí es donde se produce la manifestación de la patología, ¿no? Porque si se eliminara completamente, ¿no? O sea, lo que usted manifiesta es cierto, pues, ¿no? Entonces no haríamos el cuadro o con un tratamiento antibiótico desaparecería toda la manifestación, incluso no haríamos ni fiebre, ¿no? Lo que puede suceder en algunas patologías, por ejemplo, donde el número de agentes infecciosos son en número bastante pequeños, ¿no? Que los podemos controlar. Uno de los ejemplos clásicos y típicos es cuando están resfriados algunos de nuestros compañeros, estamos en el aula de clase, algunos se enferman y otros no se enferman, de acuerdo a la cantidad, de acuerdo a la respuesta de mecanismo de defensa propio de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, muchas patologías, pues, el mecanismo inmunitario propio de cada uno de nosotros puede no permitir la presentación de la enfermedad o de una patología. Doctor, entonces los pacientes que son inmunosuprimidos, yo tengo entendido que la fiebre de Malta, la brucelosis, primero hace lo que usted dijo, la fiebre, ¿no? Cefalea, dolor general y todo eso, pero también tiene un grado de dificultad al ir a las vértebras, ¿no? En la parte lumbar, no sé, creo que las bacterias se sienten mejor ahí, supongo, porque justo se van a la columna vertebral y hace afecciones a nivel de la médula espinal. No sé no sé cómo es su mecanismo. De repente es por su oxidasa, de repente. Claro, pueden llegar a cualquier parte del cuerpo. Y recuerden que cuando llegan al sistema nervioso central o llegan a zonas donde el antibiótico pues es muy difícil que pueda hacer un efecto adecuado, que pueda llegar a esas zonas, también favorece pues, ¿no? su multiplicación de estos, ¿no? Entonces, de repente existan unos mecanismos que puedan dificultar la llegada de los antibióticos a esa zona que van a permitir no erradicarlas de una manera adecuada, ¿no? Pues podría estar en relación a eso. Pero esto no pasa en todos los pacientes, ¿no? Solo en los que están más predispuestos, supongo, más inmunosuprimidos.
Generalmente, pues, y no solo para la brucela, para todo tipo de patología, los pacientes que van a tener compromiso de la respuesta inmunitaria, pues definitivamente los agentes infecciosos, independientemente de cuál sea, pues van a proliferar, ¿no? De una manera mucho más rápida, ¿no? Claro, no, yo me refiero a la característica que tiene esta enfermedad a nivel de la columna lumbar, la parte lumbar. Ah, claro. Hay, Tengo entendido. hay predilección por alguna zona, pues definitivamente, ¿no? Claro, pueden localizarse a ese nivel, ¿no? El mecanismo tampoco no lo podría precisar, ¿no? Definitivamente, no, le mentiría si no podía precisarlo, ¿no? Pero sí hay zonas de predilección, ¿ya? Gracias. Ya, perfecto. Bueno, jóvenes, con eso hemos hecho estas dos patologías, ¿no? Que no son muy complicadas, ¿no? Y que probablemente ya ustedes las hayan revisado y las van a volver a revisar. Bueno, jóvenes, eso es con respecto a la clase. Voy a pasar la asistencia, descargar la asistencia. Y con eso, jóvenes, paso a despedirme de todos ustedes. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, le habla Lisette Carazas, la delegada. Doctor, no sé si se ha comunicado la delegada de su nuevo grupo de práctica para esta unidad con usted